con los demás. ¿Se acuerdan de esta imagen que tienen en pantalla? Jesús, ¿verdad? Y ahí están sus apóstoles o sus discípulos. Ahí está el renegón, por ahí Judas, que era el tesorero del grupo de los discípulos de Jesús. Y ahí está María Magdalena acercándose a Jesús. El contexto menciona que María fue de un mal vivir, pero después ella creyó en el Señor, amó al Señor, entregó su vida al Señor. Y ella también compró algo muy importante, compró un perfume, y no cualquier perfume, sino un perfume muy caro, y más que caro, un perfume muy agradable, un perfume de lo mejor, que algunos dicen, ese perfume es tan bueno que solo se usa para aquellas personas que ya han fallecido, para llevarles y quede perfumado la tumba por muchísimo tiempo. Por eso ese perfume es carísimo. Podríamos decir unos 1,000 bolivianos. Un perfume caro, ¿verdad? Un perfume con 20 pesos, listo. Pero uno de 1,000 bolivianos es carísimo, es muy bueno. Y ella se acerca, lava los pies de Jesús con sus lágrimas, lo seca con su cabello y le derrama el perfume. Si amaras más a Jesús, le servirías mejor. Y ahí viene ya una pregunta de una vez. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Y cómo lo demuestras? Mi mamá el miércoles, hace unos 3-4 días atrás, fue mi cumpleaños. ¿Cuántos años creen que cumplí? 25, gracias. 25 por 2. Eso cumplí. Y mi mamá, y caía miércoles. Y miércoles en la iglesia donde me congrego hay culto. En las 7:30 es de oración y estudio bíblico. Y mi mamá me dice, mira, te lo voy a cocinar o vayamos allí, allá. Yo le dije, es complicado para mí este día, mamá, porque tengo trabajo, tengo reunión justo con los docentes y en la noche voy a ir a la iglesia. Mi madre me dice, ya te entiendo lo del trabajo, lo de tu reunión, pero en la noche puedes faltarte una noche a la iglesia, no pasa nada. Y mi mamá es buena cristiana, es cristiana bautizada, es muy buena cristiana, y es evangelizadora, donde quiera que va habla del Señor, ¿ya? Pero ella tal vez por su emoción de que era mi cumpleaños y 50 años eso se cumple cualquier día, ¿verdad? Y todo, ella quería. Yo le dije, mamá, voy a ir a la iglesia. Pero, ¿por qué no puedes dejar de ir un día? Yo le digo, es que amo a Jesús. Y si Él me está dando un año más de vida y hay culto justo ese día, qué mejor bendición que ir a la iglesia. Mamá, te invito más bien a la iglesia, vamos. Ella no va miércoles porque por la edad, porque es de noche y es medio lejos y complicado, pero todos los domingos está en la iglesia. Y le digo, entonces voy a hacer todo lo posible por ir. Si tu hermano me lleva, voy a ir. El punto es que si amas a Jesús, le servirías mejor. Si amas a Jesús, le darías prioridad a las cosas de Dios. Si amas a Jesús, harías las cosas de la mejor manera. Si amas a Jesús, seleccionarías hasta tu agenda y tu actividad y prefiero estar ahí. Ya muchos me han dicho, ¿cómo pues, Pastor Javier, en tus 50 años lo has pasado en la iglesia? Y me da ganas de decir, ¿eres cristiano o no? Yo prefiero estar en la iglesia. Y la iglesia quedó sorprendida de verme, Pastor, pensamos que no iba a venir. No les dije nada. Y ellos trataron de organizar, compraremos un pastelito, un cafecito, haremos algo. Y entre su afán no pudieron hacer nada. Y que terminó el culto, me tengo que ir, adiós. Se quedaron ellos así, queriendo hacer algo, pero no pensaron que iba a ir y al final no pudieron hacer nada y se quedaron con las ganas. Si amaras a Jesús, le servirías mejor. Ahora que ustedes van a construir y todo eso, hay una historia de Miguel Ángel, un gran pintor, o sea, año 17, 1500 más o menos.
siglo XVII, mejor, sí, siglo XV, 1500. Y él estaba pintando la famosa Capilla Sixtina allá en Roma. La habían contratado. Pero dice la historia que él se metió a uno de los rinconcitos y estaba pintando lo mejor que podía. Se acerca el sacerdote y le dice: oye, Miguel, demasiado tiempo ya estás colocando de pintar en ese rincón, además nadie lo va a ver. Y Miguel Ángel dice: mira, Dios lo va a ver. Y siguió pintando. Dios lo va a ver. Dice: uy, va a venir un invitado, un pastor, hay que limpiar bien. No va a haber nada, no va a venir el siguiente domingo ni un pastor. Ahora que van a construir o pintar, háganlo mejor. Les animo a eso. Si aman realmente a su Dios, a Jesús, den lo mejor. Estoy viendo jóvenes también, den lo mejor de ustedes. Y un ejemplo tenemos con María: dio lo mejor. Es decir, ve una oportunidad de servir, sirva de lo mejor. Yo tengo la oportunidad de predicar con ustedes. Yo me quedé hasta medianoche y mi esposa ¿qué me falta todavía un poquito? Detallar un poco más. Bueno, vamos adelante. Vamos a continuar. Así que entramos al punto número 1. Sirviéndonos unos a otros, uno servicio o un servidor o un siervo incondicional. Y ahí está una frase. Pero vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Abra su Biblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Dios inspira al apóstol Pablo y él escribe esta carta, o esta epístola lo llamaban antes así, pero es una carta que escribe a los cristianos que vivían en Galacia. Y a esos cristianos que viven en Galacia se les dice Gálatas, ¿sí? Yo no sé cómo les dicen los de Chiquipampa, medio complicado, ¿no? Chiquipamperos, ¿no? Una carta a los chiquipamperos, algo así, ¿verdad? Y cuando Pablo escribe una carta, él no va a escribir al aire, lo escribe por un motivo. Por un motivo. Cuando alguien, antes había cartas, ¿verdad?, escrito a mano y había que llevar al correo ahí al Ayacucho, y esperar que lleguen 2-3 semanas a Argentina, a otro lado, o cuando mandaban carta lo mismo, ¿verdad? Pero se escribía por algo. No, hoy en día chatean, whatsappean, por cualquier cosa que ni tiene importancia, ¿verdad? Pero antes se escribían porque había un motivo importante. ¿Por qué escribe Pablo esta carta a los Gálatas? ¿Saben? En Gálatas o en Galacia, los hermanos en Gálatas ya habían cristianos, había una iglesia en Gálatas, pero Gálatas también habían otras sectas. En Gálatas también había los judíos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos querían más bien hablar a otros para que se vuelvan judíos, es decir, no crean en Jesús y más bien hagan las cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, continuar con los sacrificios, seguir sacrificando animales. Pero Jesús fue el sacrificio perfecto y el último. Ya no es necesario más sacrificio. La Biblia dice: ya no hay derramamiento de sangre, o ya no es necesario. Antes sí, por el pecado era necesario derramamiento de sangre. Pero Jesús, según Isaías 53, es el Cordero perfecto. Como Cordero fue llevado al matadero. Y gracias a Él ya no es necesario hacer más sacrificios. Gracias a Él empieza el nuevo pacto. El antiguo pacto, por decirlo de una manera, era con derramamiento de sangre para perdón de pecados. El nuevo pacto, Jesús mismo lo dijo cuando Él convirtió el agua en vino. El nuevo pacto es por medio de mi sangre. Y luego cuando realiza la cena del Señor, ahí lo dice tácitamente: el vino representa mi sangre del nuevo
pacto. Ahora, la palabra pacto se puede traducir también como testamento. Por eso es que conocemos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y en un testamento también, cuando hoy en día hacen sus testamentos los papás o los abuelitos, están dejando algo bien en claro, están dejando un legado, una propiedad, algo muy importante. ¿Sí? Lo mismo es aquí. El testamento que dejó Jesús es que ya no es necesario derramar sangre. El testamento, el nuevo pacto es creyendo por fe en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús perfecto, su derramamiento de sangre perfecto, su cuerpo sacrificado, crucificado, murió por nosotros perfecto. Es propicio, dice la palabra, fue propiciatorio. En el Antiguo Testamento había como un recipiente llamado el propiciatorio, que ahí se colocaba la sangre y el sacrificio lavado, purificado para entregarlo al Señor, y luego el holocausto. Eso era el propiciatorio. Tenía que ser perfecto todo, y había perdón por un año, y cada vez había que hacer todo eso. Pero fue propicio, dice la Biblia, para nosotros el sacrificio de Jesús. Por eso ya no es necesario hacer más sacrificio. El nuevo pacto se basa en fe, creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, sacrificio perfecto que murió por nosotros en nuestro lugar. Por eso ya no es necesario seguir haciendo sacrificios. Y voy a abordar un poco el tema de tradiciones y sacrificios, y cuánto más se está haciendo hoy en día en estos tiempos también, ¿verdad? Y ustedes, cual remanente fiel del Señor, espero que permanezcan fiel en eso. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Los judaizantes querían que sigan haciendo sacrificios, querían que sigan haciendo sus rituales, que sigan cumpliendo las 969 normas en cuanto al ayuno, en cuanto a cuánto caminar en sábado o día de reposo, ya no caminar, ya no hacer, ya no desatar ni siquiera al burrito que está ahí, ya no ayudar a la gente cuando es día del Señor, y luego se cambia el día del Señor a el primer día de la semana, es decir, cuando resucitó Jesús, y que hoy lo interpretamos como domingo. Pero ellos querían seguir celebrando otro día, los judaizantes, no en domingo, que era cuando resucitó el Señor. ¿Se dan cuenta? Eran muchas cosas distintas, judaizantes. Los gálatas, habiendo conocido al Señor, creyendo en Jesús, habiendo sido rescatados por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo vivía en ellos, se estaban dejando convencer por los judaizantes para volver a hacer cosas que ya no debían hacer, cumplir cosas que ya no deberían cumplir. Y entre esas cosas implicaba pues prácticamente una pleitesía o una adoración a los fariseos o a los sumos sacerdotes de ellos, es decir, a personas. Por eso se molesta el apóstol Pablo, dice, su libertad de ustedes lo están usando para volver a ser esclavos, para volver a hacer cosas de tradiciones, cosas de judíos, cuando ya son libres en el Señor Jesús, cuando más bien deberían servir de corazón a Dios. El otro punto es servir y ayudarse ustedes unos a otros. Más bien están peleando, porque el otro, no, es que yo quiero irme con los judaizantes, no, es que yo quiero quedarme siguiendo a lo que es el cristianismo, y están peleando entre ellos. Que yo vi ángeles, que yo vi visiones, creo que es otro evangelio lo que están predicando, muy bueno por allá, y que dice en el mismo libro de Gálatas, dice, insensatos. ¿Quién les ha fascinado con otro evangelio? Si es que hay, porque no hay. Ni los ángeles, no hay que adorar ni a ángeles. Por más que uno pueda decir, sí, literalmente he visto un ángel, pastor, he visto. Ya, aunque hayas dicho que lo has visto, pero no es necesario que lo adores. He visto un ángel, o he visto a la Virgen, uy, ese rato un santuario, flores y adorarle. Pues, estamos mal. Eso ocurría antes
Pero ahora que usted es cristiano, no, ya no se haga engañar con esas cosas. Solo al Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay más. Es que no se hagan engañar. Y en estos tiempos de carnaval peor todavía, ¿verdad? Para nada. Entonces, la libertad de ellos, somos libres. ¿Pero libres para qué? Para tomar malas decisiones, para servir a quien no debemos, o nuestro servicio a un ídolo que no debemos. Sobre el Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 6, ahí lo dice bien clarito. Y eso es para otro mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a Gálatas 5:13. Volvamos a leer el versículo 13 y dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, es decir, para hacer cosas que no deben, o para adorar cosas o personas que no deben, o para hacer tradiciones que no deben, o para volverse a sus prácticas antiguas, a sus pecados antiguos, tradiciones antiguas, sino más bien deben servirse por amor los unos a los otros. Ahora, aquí está la frase, dice: no existe fuerza más impactante para producir una renovación en la iglesia que el servicio. Es decir, fieles a Dios, sirviendo solo a Dios y entre nosotros también sirviéndonos y ayudándonos. Corazón de siervo, si usted tiene eso, pues eso es algo impactante de renovación en la iglesia. Pero si en la iglesia uno ya no quiere servir, vamos a pintar, no, es que listo, contamina la iglesia, flojera la iglesia y ya nadie quiere hacer nada. Pero póngase que todos estén con el ánimo de servir, porque eso dice Gálatas 5:13, para servir por amor a Dios, por las cosas de Dios. Y uno quiere servir, el otro quiere servir. Hagamos, hasta el más perezoso ya va a ir, va a servir, va a trabajar, ¿verdad? Este se encuentra en el centro mismo de las relaciones cristianas, el servicio. Jesús, ¿cuántas veces ha servido a sus discípulos y a las mismas personas, donde quiera que él iba? ¿Cómo les servía? Haciendo milagros, dándoles pan, dándoles alimento, dándoles sanidades, curándoles, enseñándoles, predicándoles, visitándoles. ¿Qué no ha hecho Jesús? Hasta ha limpiado el templo. ¿Qué no ha hecho Jesús? Todo el ministerio de Jesús se basa en servicio y en cumplimiento de la palabra de Dios y en cumplimiento interpretando bien el Antiguo Testamento. Que quede bien claro en eso en ustedes también, hermanos. Jesús no vino a abrogar la ley. Y cuando se dice abrogar la ley, quiere decir para no cumplir la ley. Y ley prácticamente se refiere a los 10 mandamientos y a lo que es el Antiguo Testamento. Jesús no incumplió nada de eso. Lo que hizo Jesús es darle una mejor interpretación. Por eso sigue vigente el Antiguo Testamento, sí, pero las leyes de Dios, no las leyes humanas, no las tradiciones ni las costumbres. Y hay algunas que ya no se hacen porque hay un nuevo pacto. ¿Me entienden? Por eso, por ejemplo, los sacrificios, ya no, porque Cristo es el nuevo pacto, el sacrificio perfecto, entonces ya no hay. Pero los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿sigue vigente? Sí, sigue vigente, hermanos. No matarás, no codiciarás, no robarás, tendrás solamente un Dios, no tendrás ídolos semejantes al de la tierra, decir de la tierra, no codiciarás la mujer de tu prójimo, guardarás el día del Señor, y el día del Señor hoy día es domingo. Sigue vigente los 10 mandamientos en su plenitud, y nunca los 10 mandamientos fue para librarnos de la condenación o del infierno. Era esa guía de ética, de moralidad, de valores, para no ir pecando todo el tiempo contra Dios. Porque uno no sabía, ¿y cuál es lo bueno, cuál es lo malo? Bueno, ahí están los mandamientos.
Y esos mandamientos tienen una mejor interpretación o la mejor interpretación con el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Como quien dice, los fariseos lo interpretaron de esta manera, pero ahora yo lo interpreto de esta manera. ¿Y a quién le voy a seguir y creer? A Jesús. Y por eso está en la Biblia. Servicio. Continuamos. Hablando de servicio o servidores, 3 palabritas para poder aprender en esta mañana. Doulos es una palabra en griego que significa esclavo o siervo. Doulos es el esclavo de menor rango, es el que lava los pies en las casas. ¿Se acuerdan cuando era la última cena también? Y Jesús ahí se puso a la mesa y nadie se lavó los pies, nadie lavó los pies, ni nadie lavó los pies de los otros. Por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 17, en la última cena, que en medio de la cena Jesús se levanta y se pone a lavarle los pies. Nadie quiso ser doulos o el siervo en esa noche. Más fácil ser diácono. Diácono es otra palabra en griego que se ha castellanizado, por eso seguimos diciendo diácono hasta hoy en día, o diácono o diaconisa, que también significa esclavo o servidor. Pero diácono es un poquito superior a doulos, un poquito. Porque diácono, por decir, ya es el que tiene, el doulos es el que tiene el peor trabajo, por decir, que limpie el estiércol, que lave lo peor, que lave las manos, que lave los pies, y con eso ya era más que trabajo suficiente para el doulos. El diácono no se va a meter a eso. El diácono limpie las mesas, los bancos, sirva, ayude a servir, a cocinar, las de comida, pero no se mete con baños, con pies, ¿entienden? Juperete, igual, es otro esclavo, otro siervo, pero es un poquito superior, ya es como el mayordomo, ya es como el líder de los diáconos. Ya tú vas a limpiar aquello, tú las mesas, tú sirves, ustedes cocinan, Por eso se le traduce como mayordomo en la casa, hoy en día. Fácil ser juperete o mayordomo, fácil ser diácono. Bueno, para algunos no. Pero ¿quién quiere ser doulos? El que siempre está lavando pies, los baños, el que siempre está haciendo la peor parte. ¿Quién? Dice la Biblia que Jesús cargó todos nuestros pecados, malicias, inmundicias, plagas, enfermedades. Por eso Él es el siervo. Se traduce doulos. Cuando se habla de Jesús, no se habla de diácono ni de juperete, se habla de doulos. Él llevó lo peor de nuestros pecados, Él limpió con su sangre preciosa lo peor. Por eso es que en la última cena no se hace problema Jesús, agarra un bañador, agarra una toalla y a lavar los pies mugrientos de los discípulos, porque era tierra, no había pavimento, tierra, lodo y abarcas. Imagínense cómo estaban sus pies. ¿Quién va a lavar? Hoy en día el pastor no debería hacerse problemas en lavar, si Jesús no se hizo problemas, ¿verdad? Pero muchas veces por organización los pastores no lo hacen, porque se acuerdan de Hechos capítulo 6 en adelante, se organiza la iglesia, ancianos y diáconos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué decían los ancianos o los apóstoles? No es justo que nosotros, que demanda tanto tiempo en orar, visitar y preparar el mensaje, el alimento espiritual, estemos sirviendo mesas, porque no nos da tiempo. La cosa es el tiempo. No es que no podemos, somos los mejores, hemos estudiado teología, somos más bonitos, ese no es el punto. El punto era el tiempo y organizarnos, nada más. Por eso somos uno en Jesús, todos. No hay nadie superior a otro, solo que tenemos distintas funciones para estar bien organizados y aprovechar bien el tiempo. Ya alguna vez en el seminario alguien me dijo: pastor, sí comprendemos que usted no tiene tiempo y tiene que dedicarle más a la oficina, a las relaciones, pero lindo sería que alguna vez nos ayude a lavar
lavar platos, aquello y el otro. Yo lo tomé a bien. Gracias por decirlo. Porque estaba quizás encerrado en mi torre de Marfil. Y es cierto, no me dan tiempo y tengo que llamadas, contestar, WhatsApp, aquello y el otro. Mientras otros lavan, otros... Así que hice a un lado eso, fui, les ayudé a perlar yuca, les ayudé con la cocina y todos quedaron, pero no era para la gloria, era más bien, causó más bien más alegría y motivo para seguir adelante. Por eso, no hay mayor fuerza motivadora, impactante y renovadora cuando todos estamos sirviendo. Todos, ¿no? Día de trabajo, todos, ancianos, todos. Bueno, ahí está un poquito para que vean que Jesús fue duros. Cuando se habla del siervo sufriente, el duro sufriente, fue Isaías, fue Jesús. En Jesús se encarnó completamente. Y ese es el ejemplo. Por eso termina Jesús en la última cena diciendo: ejemplo les he dado para que entre ustedes hagan lo mismo. Y bienaventurados serán si lo hacen. No solo si lo conocen o lo han escuchado, si lo hacen. Ahora sí, continuamos, vamos a tener que apurarnos, pero no. Gálatas 5:3, servimos con el servicio. El apóstol se estaba refiriendo al servicio mutuo en su forma incondicional, desinteresada. Debemos darnos a otros en forma total, literalmente convertirnos en siervos de otros. Y eso es lo que ocurrió. Jesús se convirtió literalmente en el siervo de cada uno de nosotros. Así que piense un poco en eso, en su grado de servicio y si realmente usted está sirviendo. Vamos con el siguiente, por favor. Hay unos contrastes ahí. Hay muchas personas que sin darse cuenta cumplen esto o hacen esto, están enfocados en esto. Hay otras personas que sin darse cuenta son del otro lado. Y hay un contraste. Así que tome muy en cuenta eso. Muchas personas les impide ser siervos o servidores porque siguen todavía con el mundo en vez de la Biblia. Siguen diciendo yo, mío, en vez de que digan de Dios. Yo mismo. Siguen siendo egoístas en vez de ser esclavos, siervos, duros para con otros. Siguen siendo independientes cuando debían ser dependientes de Dios. Siguen rechazando de toda forma autoridad. El otro se cree. Siguen pensando que solamente es rechazo cuando deberían estar en plena sujeción de Dios. Cuesta entender eso. Cuando uno realmente entiende que Dios es su capitán, yo soy un soldado y estoy bajo autoridad de alguien, entonces voy a hacer lo que me digan, lo voy a hacer. Es más, veo otra cosa, lo voy a hacer para mejorar. Y esa es la vida extra de lo que habló Jesús. Pero si alguien no está teniendo a Dios como su capitán, su Señor, va a estar renegando, protestando, va a seguir diciendo yo, mío, y rechazar toda forma de autoridad. Por eso, una forma de medir parte de la espiritualidad o la madurez de una persona es cuando sabe obedecer, cuando sabe servir. Ni bien dice algo el anciano o el diácono, lo haces. O cuando ve que hay alguna necesidad, lo hace. Parte, no todo, parte. Continuemos. Siguiente imagen. Sirviéndonos. Dice, este es del Gálatas 5:14. Jesucristo hizo posible que todos rompiéramos con el molde del egoísmo. En Él somos libres para servir a otros y amar a nuestro prójimo. Esa es la solución para aquellos que no están pudiendo ser siervos de corazón. En su Biblia está también, versículo 14, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es lo que aquí se aclara. Jesucristo hizo posible que todos rompiéramos con el molde del egoísmo. En Él somos libres para servir a otros y amar a nuestro prójimo. Esa es la clave. Continuamos. Ahora vamos al punto 2. Los unos a los otros. Con el punto 1 hemos visto que usted es un siervo y es libre para servir, no para hacer cosas malas o volver a pecar, ¿sí? Para hacer las cosas bien.
Ahora, este punto nos habla de que sirva también a otros, no solamente se quede pensando o diciendo, sí, soy siervo, sino que realmente sirva. Vamos con la siguiente. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 26 dice: pero esta relación con Cristo no es puramente vertical, como muchos piensan, también es horizontal. Por ello somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es decir, usted tiene una relación con Dios vertical, pero también tiene una relación con las personas horizontal. Y es la figura cruciforme, como si fuera una cruz, ¿verdad? Esté con Dios, pero también tiene que servir a los demás. El apóstol Juan habla de eso, ¿no? Si no ama a los demás y dice que ama a Cristo, es un mentiroso. El que ama a Cristo va a amar a su prójimo. El que dice que es servidor de Cristo va a servir a su prójimo. Esa es la implicación que estamos viendo aquí. Así que es para eso, somos familia. Vamos con el siguiente. Quisiera también compartir con ustedes esta palabrita, alelón. Alelón es una palabra en griego que significa los unos a los otros. Espero pueda acordarse de esas palabritas. Al menos una palabra a mí me hace recuerdo a muchas enseñanzas. Alelón, unos a otros, se usa más de 60 veces para explicar las relaciones y trabajar en equipo. El énfasis es claro en tener buenas relaciones horizontales. Ahora me entiende por qué estoy usando esta palabra aquí, alelón, porque su énfasis es unos a otros. Recuérdese, cuando usted esté solito o queriendo hacer las cosas solito o queriendo hacer las cosas de forma egoísta, recuerde, alelón. Tengo que hacerlo con alguien, tengo que compartir con alguien, tengo que servir a alguien. En primer lugar es Dios y se espera que lo haga también con los demás. El alelón, vuelvo a repetir como dice en la pantalla, se usa más de 60 veces para explicar las relaciones y trabajo en equipo. Hoy en día se pide hasta en requisitos para contratar a alguien que sepa trabajar en equipo. El saber trabajar en equipo implica saber callarse, saber someterse a la autoridad, saber escuchar a otro, saber entenderlo y saber trabajar con alguien. Y eso hoy en día cuesta. Yo le animo a ustedes, alelón, recuerde eso, sepa trabajar en equipo, sepa escuchar. El énfasis está en las buenas relaciones. Entonces la pregunta es, ¿usted se lleva bien con todos aquí en la iglesia? ¿O es el que evita a alguien? Mejor no. O cuando decimos, ahora vamos a saludarnos entre todos. Conozco a algunos hermanitos, ahora vamos a pasar el tiempo de la bienvenida, ya se sale. ¿Por qué? Porque no quiere saludar a alguien. Por una persona se sale y pierde la bendición de saludar o tener la comunión con otros. Qué triste, ¿verdad eso? O peor aún, se queda, pero evita saludar a otra persona, se va por otro lado. En vez de que disfrute el tiempo del alelón, de relaciones, de regocijarlo en un apretón de manos, más bien está pensando en que cómo me escondo, cómo lo evito, me voy, perdió la bendición y va a seguir en ese pecado y con esa amargura. Cuando el alelón o el tiempo de saludarnos prácticamente es un tiempo de alelón, de regocijo, de relaciones horizontales, es decir, como cuerpo del Señor. Si el cuerpo del Señor está bien, va a funcionar mejor todo. Y ustedes como mayores en primer lugar, no tienen que tener con nadie una rencilla o un desprecio o con él desde ahora. No, sí, estamos en la misma. Porque hay otra frase muy bonita pero trillada a la vez. Dice, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque con tal persona o tal hermanito hay discusión o me he peleado, ya no voy a ir. ¿Qué dice el pastor? No, venga, usted viene a la iglesia por Dios o por el hermanito. Ah, sí, yo voy por Dios. Entonces siguen viniendo a la iglesia, pero siguen enojados con el otro. Pues tampoco, ¿verdad? Que siga viniendo por Dios, sí, pero si dice que ama a Dios y no se reconcilia con el otro, entonces es un mentiroso, pues. Tiene que reconciliarse. Pero yo no soy el que le ha ofendido, no importa. Más bien la Biblia dice, el que no ofiende o el ofendido, él tiene que ir a reconciliarse.
Porque el que está mal es el ofendido o el ofensor. El ofensor es el que está mal. El ofendido es el sujeto de la ofensa del otro. Pero ¿quién es el que está mal realmente? Es el ofensor. Él tiene el pecado, él tiene la discordia. Por eso la Biblia habla de que el ofendido tiene que ir más bien a pedir disculpas al otro. Porque el otro es el que está mal. El otro no va a venir. Milagros sí va a venir. Amén. Normalmente no va a venir él. Tiene que ir usted. Así que no espere eso. Alelón. ¿Quedó claro el alelón? Se va a necesitar mucho alelón para trabajar, para construir, para hacer muchas cosas. Piensa en eso. Vamos a iniciar, ya pintemos el aula. De entradita, listo, alguien se va a enojar, ya se arruinó todo. Alelón, se puede, alelón, servicio, trabajo en equipo. Continuemos. Vamos al número 3, ya estamos en el último punto. El último punto es servicio por amor a Dios. Por amor a Dios, no por la chica o por dinero o para lucirse o por la gloria personal, no, por amor a Dios. Yo pinté esto por mí, gracias a mí este templo. No, estás mal ahí, te va a caer la plaga del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Toda la gloria es para Dios, todo es por amor a Dios. Cuidado con esa parte, ¿ya? Entonces, por amor a Dios. Vamos con el siguiente. Dice, no usar la libertad o el servicio por la carne. Y ahí estoy colocando el subtema, o que es el tema ahorita en este tiempo del carnaval. En otras palabras, no servir a otros de forma inapropiada o carnal, buscando su propio interés. Es otra forma terrible, ¿verdad? Sirvo a alguien pero estoy buscando algo. Ya, voy a hacer esto, pero quiero sacar una tajada. Queriendo sacar ganancia de la casa del Señor por servir a Dios. Imagínense qué clase de castigo le va a caer. No, el pastor no se da cuenta, el anciano no se da cuenta. Ah, sí, pero ¿quién te ha visto? Dios. La frase dice, prefiero que me castigue mi pastor a que me castigue Dios. Es muy cierto. Prefiero que me discipline el pastor o la iglesia a que me discipline Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tremendo. Él no tolera el pecado. Es misericordioso, sí. Por eso le perdona a usted y a mí muchas veces. Y todavía pensamos que Dios no se ha dado cuenta o no nos ha visto o se ha olvidado o ya nos ha perdonado. Sí, nos perdonó definitivamente. Pero si reincidimos, Dios también es, aparte de misericordioso, es justo. Es decir, Él es juez y va a emitir su juicio. Y a usted le va a caer a usted. Y uno dice, pero ¿qué ha pasado? Uno que era Dios, es amor, Dios. Le va a caer porque Dios es justo también. Así que cuidado con eso. Estaba acuñando un poquito el tema del carnaval para no alargarme. No usen su libertad para hacer cosas carnales o carnavalescas. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado que le vean a usted ahí comiendo en lugares que no debería comer, jugando con espumas o haciendo cosas que no debería hacer, haciendo coas, chañando, cosas que son, otra vez, como les digo, del pasado, cosas del mundo, rudimentos antiguos que ya no se hace para nada. Y si usted va a estar haciendo esas cosas, va a pecar y va a hacer pecar a otros, y el trabajo en equipo, el alelón, se va a ir destruyendo. Cuidado con eso. Vamos adelante. También dice, se debe servir por amor a Dios, es decir, ser un siervo de Dios. El otro punto dice, se debe servir en espíritu y verdad, es decir, con todo su ser y con todo lo que hace. Esa es una de las explicaciones más sencillas y poderosas cuando dice Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y adoradores es sinónimo de servidores. Y es en espíritu y en verdad, lo que se puede traducir es con todo su ser y con todo lo que hace. Es decir, yo amo a Dios, sirvo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, ¿verdad? Con todo. Y también con lo que hago.
¿Me entienden? No es solamente decir soy servidor, soy pastor, soy diácono, también lo que hago. ¿Qué hace usted? Ese es el mejor servicio en espíritu y en verdad. El otro dice, no, el servidor no tiene otros dioses ni rituales. Colosenses 2:8. Vayamos un ratito ahí, por favor. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Esto es para otro tema, otro mensaje, pero quisiera acuñarle porque ya cuando vuelva tal vez ni se acuerde de esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, es decir, por falsas enseñanzas. No se hagan engañar, según tradiciones de hombres, aún de judaizantes, tradiciones de sectas. No se hagan engañar, tradiciones conforme a los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Son las prácticas antiguas. Rudimentos del mundo significa prácticas antiguas. Y las prácticas antiguas, otra vez, son sacrificios, son holocaustos. Las prácticas antiguas, según nuestro continente Sudamérica, lo mismo: sacrificios, holocaustos, sacrificios humanos, sacrificios de la llama. Ya han sacrificado llamitas, ¿han visto en noticias? Otra vez se siguen sacrificando llamitas por estos rudimentos o por estas tradiciones antiguas. ¿Qué dice la Biblia? No se haga engañar. Por favor, no se haga engañar con estos rudimentos del mundo, tradiciones del mundo, cosas antiguas, prácticas antiguas del mundo. Y esas prácticas, hermanos, lo voy a decir así también de frente, se refiere también a prácticas o pactos satánicos. Detrás de cada ídolo, dice 1 Corintios capítulo 10, hay un demonio. Y cuando uno hace cosas para ídolos o tradiciones antiguas, lo hace para demonios. Tenga cuidado con eso. No lo haga. No se haga engañar. Ahora, para cerrar mi paréntesis carnavalesco, todas estas fiestas o feriados de carnaval, ¿es según Cristo o según el rudimento del mundo? Según el rudimento del mundo, según prácticas, tradiciones del mundo y de los hombres. No es según Cristo. Así que no nos hagamos engañar, no caigan en eso. Es difícil salir de esas tradiciones. Aún mi mamá, siendo cristiana, aún le cuesta salir de algunas prácticas. Ella ya no, porque ella era católica. Toda mi ascendencia, nadie era cristiana. Mi papá, mi mamá, puro católicos acérrimos, con chayas, con prácticas. Siempre serpentina en mi casa todos los carnavales, ¿no? A mi mamá le ha costado salir años de eso. Pero una serpentinita más, no pasa nada. Sí pasa. Bueno, literalmente no pasa, pero tú te sigues contaminando, tú sigues con eso. Pero hoy en día, después de muchos años, porque milagro de Dios sí pasa con decisiones de la noche a la mañana. En el caso de mi mamá, pasaron muchos años para que ella entienda bien y se bautice y ya no pongan ni serpentines, ni colaciones, nada de esas cosas en casa, y quede más bien limpio para la gloria del Señor. No sé cuánto tiempo lo lleva a usted o le llevará a usted, pero nada de eso es bíblico. Nada.
que dice Colosenses 2:8, subráyelo, es bien fuerte. Podemos estudiar el libro de Colosenses, es bien fuerte. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías o enseñanzas huecas, sutilezas, es decir, sin que te des cuenta, sutilmente te están engañando, según tradiciones de hombres, conforme a prácticas o rudimentos antiguos del mundo y no de Cristo. Y sus rudimentos antiguos otra vez tienen que ver con pactos satánicos también. Así que no se haga engañar, no caiga en esas cosas. Ahora sí, ¿está más claro? ¿Dónde estábamos? No participar del engaño. El servidor es fiel y leal a Dios. Es fiel y leal a Dios. Vamos con el siguiente. Ahora sí me voy a apurar. Las dos palabras principales usadas como amor en el Nuevo Testamento es ágape y fileo. Son otra vez dos palabras en griego, pero amor. Uno cuando habla de amor puede pensar también en amor en besitos, en romance, todo, ¿no? Pero amor en la Biblia, según el Nuevo Testamento, se enfoca a ágape y fileo. Es decir, ágape es el amor de Dios y de Dios hacia nosotros. Un amor incondicional, sacrificial, un amor eterno. Y el amor fileo es el amor otra vez horizontal, con mi prójimo, con mi familia. De ese tipo de amor habla bastante la Biblia. Por amor a Dios, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese amor es ágape, con todo tu corazón, tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo, fileo. Por eso está siempre en los dos. Amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Pero si mi prójimo me hace renegar, es como mi enemigo, la piedra de mi zapato, igual tienes que amarlo. Jesús amó a Judas. Aún le dio la cena, sabiendo que él iba a vender. Jesús amó a Pedro, sabiendo que él iba a traicionar o negar 3 veces. Amó. Y con ese amor ágape, qué difícil tenerlo. Pero el cristiano puede llegar a tener amor ágape porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que usted puede amar. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué nos falta? Meternos más con Dios, seguir leyendo la Biblia, seguir orando y reflejarlo para con los demás. Bueno, perdón hermanos que si me estoy alargando, voy a leer de una vez. Se usa más de 300 veces, la mitad de ellas se refiere a la relación con Dios y la otra a la relación con el prójimo. Siguiente página. El apóstol Juan enfatizó el tema del amor. Muy bien, siguiente página, ahora sí me voy a parar demasiado. El amor es el principio que norma todas las relaciones cristianas, incluyendo el proceso de servirse unos a otros. Sin el amor de Cristo, el servicio se convierte en una experiencia negativa, en lugar de edificación y la demostración poderosa de lo que es el verdadero cristianismo. Si ustedes van a construir sin amor genuino si ustedes se congregan sin amor genuino, tiene que haber el amor genuino que basa también en el perdón. Y eso crea una verdadera edificación. Siguiente. Ahora voy a ir concluyendo con estas preguntas. Dice, evaluando mi grado de servicio y aplicándolo de la mejor manera a mi vida. Así que ruego su atención. El último stream, ¿sí? Primera pregunta, dice, ¿hasta qué grado estoy sirviendo a otros con amor? Porque inclusive uno puede ir a trabajar porque ni modo, pues tengo un contrato, tengo que ir a trabajar, ¿no? Pero con amor. ¿Hasta qué grado? Solo piense dentro de su casa y aún aquí en la iglesia. ¿Hasta qué grado estoy sirviendo a otros en amor o con amor? Entonces la premisa o la aplicación sería: sirvamos a otros con amor. Siguiente. ¿Hasta qué punto los otros están sirviéndome sin que yo les sirva?
¿Conoce algunas personas así en su vida? Usted no está sirviendo a alguien, pero el otro le está sirviendo. ¿Puede identificar a alguien? Yo sí puedo identificar. Y como quien dice, me produce vergüenza. Porque él me está sirviendo y yo no. Él me está haciendo favores y yo no. Aún piensa en su esposo o su cónyuge. Muchas veces el cónyuge le está sirviendo y usted no. Ya papito, toma, servite, toma aquellito, lo trito, y encima uno reniega. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Sirva a otros, aunque otros no le sirvan a usted. Sirva a otros, ayude a otros, aunque otros no lo hagan a usted. Siguiente, vuelvo, ¿qué dice allá abajito? Tenía una lectura. Hay algunos cristianos que reciben constantemente, pero nunca dan nada a cambio. Yo era uno de ellos, hasta que pude entender bien que tengo algo para dar. Puedo tener algo. No se trata de tener 1000 bolivianos en el bolsillo. Se trata de la actitud de servir. Usted puede ayudar a otros de muchas maneras. Con el simple saludo, con amor y un abrazo genuino, usted ya pudo bendecir bastante a otro. Ya dio, ya sirvió de esa manera. ¿Me entiende? Pero hay muchas más. Vamos con el siguiente. Ahí está la evaluación. Han recibido el Evangelio gratuitamente, pero jamás lo ha compartido a otros. ¿Usted ha recibido el Evangelio? Creo que todos podemos decir que sí. ¿Pero lo ha compartido con otros? ¿Evangelizó a otro? Eso es otra forma de servicio. Y es un servicio directo a Dios que tiene los resultados en la misma iglesia. ¿Cuál es la enseñanza o la aplicación? Evangelice a otros. Porque es una manera de servir a Dios. Y ahí está la evaluación para usted. Número 2 dice: estudian la palabra, pero nunca la enseñan a otros. Estudian la palabra, pero nunca la enseñan a otros. Enseñe, por favor, a otros. Y dice la teoría educativa que la mejor forma de aprender algo es enseñando a otro. Eso le está pasando ahorita a mi esposa. Ella va a enseñar por primera vez una materia en el seminario del trabajo. Y no porque yo le haya metido, es que la gente le dijo: ¿qué enseña a su esposa? Bueno. Y ahora ella se está preparando para enseñar. Se está trasnochando y está redescubriendo muchas cosas. La mejor forma de aprender es enseñar a otros. Entonces, estudian la palabra pero nunca enseñan a otros, así que por favor enseña a otros, es otra forma de servir. Número 3, permiten que otros ministren a sus hijos o ayuden a sus hijos, pero usted no ayuda a los hijos de otros. Eso a mí me daba rabia. Igual yo ando ayudando a otros, pero nunca ayudan a mis hijos. Ando mirando que no se caiga el hijo de otro, pero mi hijo se cayó y estaba un papá ahí. ¿Por qué no le ayudó? Da rabia, ¿verdad? Pero no, uno no tendría cara o no tendría sangre en la cara diciendo: ay, ¿por qué no ayudo a mi hijo si yo no ayudo a otros niños? Ese es otro gran servicio, ¿no? Y cuanto más ahora hay un eslogan que circula en la sociedad por esto de los que roban niños, trata y tráfico, ¿verdad? Que dicen, parafraseando tal vez: cuida a mis hijos y yo cuidaré a los tuyos, para que ya no roben niños, ya no haya trata y tráfico de niños o adolescentes, ¿verdad? Ayudemos a otros. Qué lindo es que ayuden a nuestros hijos, pero nosotros también ayudemos a los hijos de otros. Número 4, reciben halagos pero nunca corresponden. Siguiente, vamos de una vez. Siguiente, dice, número 5, esperan que la gente venga a ellos, es decir, que le visiten, pero nunca dan el primer paso hacia otros. ¿Usted visitó a otros?
Número 6, aceptan regalos, pero jamás dan regalos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Pero nunca da regalos. Y no sé si esto es... Y curiosamente son esas personas también que les duele ofrendar o diezmar, o sea, porque no les gusta dar. Parte del servicio y la madurez cristiana es dar. La madurez también se refleja en el conocimiento, diezmar, dar, ayudar a otros, regalar algo a alguien. ¿Qué dice la pregunta final? ¿Se identifica con alguno de estos? Y el último, termino con esto. Dice, como fiel servidor, sirva a Dios y refleje su servicio a su prójimo por amor a su Dios. No por interés condicional, sino por amor incondicional. Amén. Te invito a orar. Señor, en esta mañana, gracias una vez más por este tiempo de meditar en tu palabra, de reflexionar. Rogamos que tu Espíritu nos ayude a aplicar en nuestra vida, Señor, a ser servidores, ser duros, practicar el alelón, Señor, para amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, trabajar en equipo, perdonarnos, Señor, hacer el mínimo trabajo o lo insignificante, trabajarlo como el máximo, Señor. El trabajo que otro no quiere hacer, podamos hacerlo de corazón por amor a ti, no por otros factores como hemos aprendido en tu palabra. Señor, ruego una vez más que bendigas tu iglesia aquí en Nueva Jerusalén, en Chiquipampa. Señor, tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en cada uno, Señor. Padre amado, aún oro en esta mañana por las personas que tienen dolencia, Señor, física, por alguna enfermedad. Dios mío, ruego que tú los sanes. Por amor de tu nombre, Dios sanador, tú puedas restaurarle, Señor. Por su corazón, por sus emociones, quizás hay tristeza, amargura, lamento. Señor, tú puedas restaurar y sanarnos. Tu palabra, Señor, nos restaure al saber que tú nos amas. Y tú cargaste todos los pecados, rebeliones, para que nosotros estemos bien. Y en esta mañana, Señor, nosotros podamos entender eso y dejarlo todo en tus manos, Señor. Obra, amado Dios, tú puedes sanar, restaurar a cada uno. Señor, bendice aquí a la iglesia, Señor, a cada miembro, desde el más pequeño al más grande, desde el niño hasta el adulto mayor, Señor, desde el más nuevo hasta el más antiguo, amado Dios. Bendice, Señor, y todo el plan que tiene para este año, Señor, de trabajo, construcción y de otros, Señor, tú puedas bendecirlos, unificarlos y sea una iglesia más unida, más fuerte y pueda crecer mucho más también. Gracias, amado Dios. Tu rostro resplandezca en este lugar. Tu Espíritu, Señor, se mueva en este lugar. Tu presencia sea con cada uno de tus hijos. Tu misericordia y tu paz brote en cada uno. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.